Muy buenas noches, bienvenidos todos a Andalucía Paranormal, aquí en su casa, en 7 Televisión Andalucía y a través también de nuestros medios virtuales, a través de internet. Hoy quiero que me acompañen en un programa que ciertamente es complejo, pero a la vez va a resultar también bastante intenso. Quiero que visiten conmigo un cementerio. Nos vamos de investigación al cementerio de La Naya, en Huelva, un sitio donde hemos tenido la ocasión de vivir hechos extraños que les garantizo, a uno les ponen los pelos de puntas por el sitio y por lo que se vive en su interior. Igualmente vamos a hablar de cine, de una película que a mí, dicen los que les gusta el séptimo arte, que la película El Exorcista o te gustas o la aborreces. En cualquiera de los casos te muestra un metraje que fue y es historia del cine de terror. Y tiene muchos fenómenos aparejados, pero hoy simplemente nos vamos a centrar en la película y también en algunas curiosidades. En nuestra segunda parte del programa vamos a viajar a Perú para hablar de un tema que a mí particularmente me gusta. Fíjense, las piedras de Ica. De esto que tengo ahora mismo en las manos, que es una piedra traída desde allí, traída desde Ica, y que pudiera ser o no muestras de una cultura pasada. Le explicaré los pros y los contras, lo que se dice a favor, lo que se dice en contra, precisamente de lo que es toda esta historia apasionante que se vive en Ica. Seguiremos también hablando de literatura del género de misterio, con un libro, Regreso a las estrellas, la segunda parte del que ya hemos visto, de Recuerdos del futuro, de Erich von Däniken. Y finalizaremos repasando algunas de las imágenes clásicas del misterio, de fotografías con misterio, aquí en nuestro programa de Andalucía Paranormal. Permítanme que empiece, como siempre, con una pequeña editorial en la cual les hable del mundo del misterio, porque el mundo del misterio también está sujeto a modas. Sí, a modas. Y no hablo de modas de vestir, sino hablo de gustos. Fíjense que durante la década de los 60, 70, uno de los temas que más llamaba la atención era el fenómeno ovni. Yo, de hecho, les puedo decir que mis primeros pasos en el mundo del misterio fue hablando del tema ovni y de la mano de investigadores míticos como por ejemplo el propio Ignacio de Arnau de Rojas Marcos o el propio Fernando Jiménez del Oso. Con ambos luego tendría amistad y muchas confidencias, incluso en días antes de su muerte. Pero el mundo del misterio tiene modas y no por ello se indica o se quiere decir que los temas que antes gustaban ya no gusten. Hoy día, y este programa es ejemplo de ello, gusta de ver edificios encantados, de vivir investigaciones, ¿verdad? Eso es particularmente llamativo. Y algunos se preguntarán, ¿y qué ha pasado con el fenómeno ovni? Pues miren ustedes, el fenómeno ovni sigue vivo, el fenómeno ovni sigue estando ahí. En este programa le vamos a dedicar próximamente un especial de casos en Andalucía. Hemos hablado en Andalucía Paranormal del fenómeno ovni. Sin embargo, no porque haya otros temas más del gusto de lo que son las nuevas generaciones o los espectadores o las personas que nos escuchan por radio, quiere decir que ese tema no esté de moda. Fíjense si está de moda que hoy día incluso hay investigaciones oficiales gubernamentales que tratan de buscar el misterio, que incluso, yo no sé si por adecentar el tema, que no lo hacía falta, o por otra razón, pues al fenómeno ovni se le llaman UAPs. Yo no entiendo el cambio, y como no lo entiendo, por muy modernos que queramos ser, el fenómeno sigue siendo el mismo, pues permítanme que le siga llamando ovni, que es como todo el mundo los entiende: objeto volador no identificado. Por eso, en cuestión de gustos, ya les digo, no se dejen llevar por las modas y sí por aquello que uno realmente pues les llama más la atención. Y no por ser menos actualidad
están olvidados, sino que están muy presentes. También en el mundo del misterio hay modas. Y comenzamos. Nos vamos a ir a un cementerio. Miren que el tema de los cementerios es un tema que hay que tocar con mucho respeto. ¿Por qué? Pues porque evidentemente allí hay o ha habido personas enterradas, que hay que tener ese respeto evidentemente, que hay cementerios que han sido ya abandonados y que aunque se han quitado gran parte de lo que son los restos, siguen habiendo huesos en su interior y lo que es peor, parece como si hubiera un resorte que surge y que se queja, que protesta por haber sido desocupado. Y no son imaginaciones. El cementerio de la Naya en Huelva es un ejemplo de ello. Lo primero que voy a pedir a todo el que esté viendo el programa y en un momento dado le entre pues todo lo que es ese afán por investigar, que no hay sitio abandonado. Todos los lugares tienen un... ¿Cómo explicárselo? Tienen un propietario y esos propietarios pues lo que pueden ser en un aspecto público, puede pertenecer, normalmente los ayuntamientos son lugares que los cementerios son lugares que gestionan los ayuntamientos, y luego pues nos vamos a encontrar algo también muy interesante, que si quieren que le diga la verdad, es ese olvido que tan complicado es y que también tan difícil es de tratar. Porque cuando hablamos de fenómenos paranormales, nos vamos a encontrar con un hecho rotundo, y es que no aquellos lugares que se dicen que tienen fantasmas tienen por qué tenerlo. No por ir a un cementerio quiere decir que un cementerio tenga fenómenos extraños. No todos los tienen. Por tanto, precaución a la hora de ir a estos puntos. Y en el cementerio de la Naya lo que se pueden encontrar es lo que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Viajamos hacia allí primero de una forma individual. Yo he tenido la oportunidad de estar en varias ocasiones en ese mismo cementerio de la Naya y hay artículos míos que lo reflejan así. El compañero José David Flores también ha podido estar allí, pero la investigación que hoy recogemos es la de nuestro grupo amigo, que es Activity Ghost. Ellos se desplazan hacia este punto y, como pueden ver, pues ahí están los nichos que de alguna forma nos indican ese carácter de camposanto que tiene este punto. Decía antes que estos lugares tienen dos problemas. En unos casos que pertenecen al ayuntamiento de la zona, que evidentemente si ya tienen un cementerio nuevo pues, y ha quitado los restos de ese lugar, pues simplemente se mantiene como un lugar abandonado. Pero también el segundo problema es el respeto, ¿verdad? El respeto y el olvido. Y en tantas ocasiones viene a ocurrir que en ese cementerio de la Naya se han descrito fenómenos extraños que vienen a sucederse y que los investigadores, cuando han tenido la oportunidad de estar, pues lo primero que indican es que han escuchado ruidos extraños en torno a lo que son todas las partes de los nichos. Hay quien pueda argumentar que, claro, aquello, al estar abandonado y merced a los animales, pues que también puede ser algún animal, efectivamente. Lo que es más complicado es que se escuchen pasos, que se escuchen pisadas, ¿verdad? Que se puedan incluso haber formas que a uno no les lleva a evocar ningún animal, sino más bien a una silueta. Y por eso el cementerio de la Naya pues llama tanto la atención. Primero, al estar abandonado. Segundo, por esa fila de nichos que a uno les puedo garantizar le hiela el alma. Pero luego por la investigación en sí. Cuando nos trasladamos al cementerio tenemos la oportunidad de acotar muy bien la zona de investigación a la que queremos ir. Independientemente de escuchar esos sonidos extraños
que vienen de esa segunda fila de nichos, pues acotamos todo, detectores de presencia, es decir, alarmas acústicas que saltan por proximidad para avisarnos no de aquellos que están en el más allá, sino de personas o animales físicas que pudieran acercarse. Se crea un perímetro en torno a toda la zona de investigación en la que hay una decena de detectores dispuestos cubriéndose los unos a los otros, de forma que cuando algo atravesara el perímetro de seguridad saltaba inexcusablemente. También disponemos de cámaras en visión nocturna, en concreto 4 cámaras que cubren los 4 puntos cardinales de este cementerio, y también vamos a poner una cámara térmica para grabar las posibles alteraciones de temperatura que hay en un sitio en el que les garantizo que estábamos muy cerca de los 0 grados en ese momento, en ese punto de la sierra. Y también nos vamos a disponer de equipos de grabación, cámaras de vídeos normales y grabadoras tanto digitales como de bobina abierta. Y ahí comienza realmente lo que es la distribución de los equipos. Un equipo que se queda cerca de esa zona de nichos y un segundo equipo que se queda cerca de una especie de capillita, y en la cual pues también hay fenómenos y se han descrito fenómenos extraños. Hablaba con una testigo, con Toñi, y Toñi, bueno, pues me venía a decir que ella se acercó allí una noche, también motivada por lo paranormal, también buscando grabar psicofonía, grabar hechos extraños, y ella tuvo una experiencia que desde luego no quiere recordar. Fueron un grupo de 4 personas, decidieron hacer un aislamiento en la que una persona se queda sola con una grabadora, y ahí comienzan los problemas de esta chica, porque ella siente como se acerca a alguien, ese alguien, ella ve una silueta, cree que puede ser alguien del equipo que se ha desplazado hasta ese lugar, trata de fijar bien la vista, no le ve rasgos, y cuando enciende la linterna, ilumina, lo único que ve ante sí es una especie de silueta negra, opaca, que viene a decirle pues que posiblemente sea la sombra que dicen que se manifiesta en ese mismo punto. No se podía ni mover, se quedó petrificada, según indicaba, y cuando intentó dar unos pasos, aquella voz, aquel ser, con una voz fría, le dice: ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Ella se quedó realmente también sorprendida, y tan así que cuando los compañeros tratan de auxiliarla, porque ella realmente no se podía mover siquiera, cuando vieron que por la comunicación de radio pues no respondía, acudieron a ver qué le está pasando a Toñi, decían. Y cuando estaban allí, se la encontraron llorando, inmóvil, petrificada, como decía, casi balbuceando, la sombra. Eso es lo que nos motiva a ir a este lugar. 2 puntos de investigación, uno en la zona de nichos, otro en la zona de esa pequeña capilla, y 2 resultados bien diferentes. En el primero de ellos he de decir que todo lo que son registros de temperatura, pues prácticamente los dimos por inválidos, porque la temperatura era muy baja, y evidentemente sí es verdad que se detectaron masas de aire frío por debajo de los 0 grados, pero que también podía corresponderse con corrientes de aire más gélido, ya les digo, en plena sierra, en un sitio abierto, y por tanto tenemos que obviar esos resultados. Lo que no podemos obviar es, por ejemplo, que los detectores de presencia saltaran en diferentes ocasiones como si algo estuviera interviniendo, como si algo estuviera interrumpiendo lo que es esa misma investigación, como si algo estuviera indicándonos: aquí estoy yo, ¿verdad? Curiosamente, en la zona de la pequeña iglesia, más resguardados de lo que es el frío, pues también tuvieron la ocasión de sentir pasos, pisadas, a través de
los comunicadores, de los comúnmente llamados los walkies, se nos avisa: oye, os estáis acercando a donde estamos, al punto B. La verdad es que no hay nadie. Estamos sintiendo pisadas. Les pido que me describan un poco más si esos sonidos, si pudieran ser por la impresión de un animal o una persona, y nos dijeron que no, que era de persona. Incluso hay una segunda comunicación en la que se nos informa que algo, una silueta, se ha asomado y que ellos han visto perfectamente como una especie de bulto negro asomarse. Aquello sí nos lleva a interesarnos por lo que estaba ocurriendo. Informamos que nos acercamos, estamos allí y comenzamos una ronda de grabación psicofónicas. En las rondas de grabación, dos voces. Una que pide ayuda de una forma bastante lacónica, y la otra que dice literalmente: dejad descansar a los muertos. Dejad descansar a los muertos. Aquello nos deja mirándonos a la cara como diciendo: ¿qué ha pasado aquí? Ahí en pantalla, por ejemplo, tienen a los miembros del grupo Activity Ghost nuevamente investigando, tratando de, con la Spirit Box, captar esas voces de nadie que son las psicofonías, y que nuevamente en esa zona de nichos parecía reflejarse algo. Sin embargo, en nuestra investigación, los sonidos se escuchaban principalmente en esa capilla. Y viene a ocurrir algo en esa zona de nichos. Todos los detectores de presencia, todos los detectores que teníamos puestos, esos 10 detectores de presencia, comienzan a sonar todos al unísono. Como si 10 personas hubieran querido atravesar ese perímetro de seguridad, o como si algo, no sabemos qué, estuviera jugando con ello. Claro, ante este hecho desconcertante, pues viene a ocurrirnos algo que nos deja no solo impresionados, sino también bastante atemorizados. Una voz que surge de una Spirit Radio que dice: no vayáis. Y en ese momento todos los detectores de presencia se callan. Se hace el silencio. Un silencio sepulcral. Un silencio cero. ¿Qué es el silencio cero? El silencio cero, pues simplemente es cuando ni los sonidos de la naturaleza se pueden escuchar. Algo que comprenderán, en plena sierra es imposible. Ni eso se escuchaba. Es unido a esas pisadas que habíamos escuchado, es unido a todo lo que son esas voces que estábamos captando a través de la Spirit Radio y a través de la Spirit Box, pero que también luego a través de las grabaciones psicofónicas normales, tanto digital como de bobina, pudimos captar, pudimos grabar, pues ya nos deja con la sensación que realmente el cementerio de la Naya es un lugar donde ocurren hechos que son muy extraños. Claro, todo ello va a venir acompañado por algo más, porque en esas psicofonías llevamos también un ordenador conectado a 2 micrófonos de alta sensibilidad con una alargadera que separaba este ordenador de esos 2 puntos de audio en unos 10 metros. Y hay un momento en el que a través de la máquina registramos una voz que dice: en los nichos. La pregunta es inmediata: ¿en qué nicho? Y nos dan un número. Nos dan un número que nosotros, pues evidentemente, contando filas y columnas, damos con cuál es. Se le pregunta a la máquina, o se pregunta psicofónicamente, obviamente: ¿quieres que pongamos ahí una máquina? Sí. Entiéndanme, soy consciente que esto nos puede llevar a la incredulidad, pero cuando uno está en la investigación, cuando uno está en faena, cuando uno está investigando, sabe que esto es real.
Y le puede sorprender tanto como usted que está al otro lado de su aparato receptor, de su televisión, de su ordenador, y que le puede sorprender tanto como a nosotros. Pero nosotros, en este tipo de ocasiones, y sabiendo de la efectividad de las máquinas, en una investigación que prácticamente es online en cuanto a resultados acústicos, pues nos atrevemos a ir a ese nicho, meter una grabadora y esperar resultados. No se hacen esperar, porque junto a la grabadora, uno de los micrófonos que teníamos conectado al ordenador, y en la pantalla del ordenador, en esa gráfica, empezamos a ver saltos, como si algo estuviera interactuando con el micrófono. Hay un momento en el que tras aproximadamente unos 20 minutos de grabación decidimos interrumpir la misma para poder revisar lo que estábamos haciendo. Y justamente en esa revisión, en ese escuchar esos saltos, que es relativamente fácil de, una vez que se tiene la grabación, ver los saltos en pantalla, irte a cada uno de ellos y escuchar, dándole al play, lo que hemos grabado, pues se escuchaba perfectamente con los cascos una voz que decía: ¿qué hago aquí? Tengo miedo. Y una palabra que nos llamó mucho la atención: ansiedad. Yo no sé usted qué sentiría, pero si nos dejaran encerrados en un nicho, si, como dice un buen amigo como es Emilio Carrillo, hay una persona que fallece, es enterrada por la época de este cementerio de la Naya, que no eran tan comunes las incineraciones, es enterrada en un ataúd y metida en un nicho y no tiene conciencia de muerte, esa persona, o ese vestigio energético que tiene la persona al verse dentro, pensaría aquello de: ¿qué hago yo aquí? Tengo miedo, realmente. Y tendría, póngase en ese punto, ansiedad. No sé si alguna vez le han hecho una resonancia magnética y la han metido en el tubo donde se hace la resonancia y ha estado ahí un rato y ha dejado volar la imaginación. ¿Y si me quedo aquí dentro? ¿Y si no me sacan? ¿Y yo cómo salgo de aquí? Y le entra el pánico y le entra la ansiedad. Pues eso es multiplicado por 10 lo que podríamos sentir en este mismo punto, lo que podríamos sentir en este mismo lugar, en un lugar en el que, para colmo, fíjense, las cámaras de visión nocturna registraban volúmenes muy amplios, e incluso en esta visita que hace el grupo Activity Ghost al lugar, tienen problemas para poner en funcionamiento las máquinas. Era como si no obedecieran, como si no quisieran funcionar, y donde les puedo garantizar que es muy curioso el resultado. Hay ocasiones en las que no es inmediato. Incluso cuando les estoy contando esto, en una noche que fue de investigación absoluta, hay ocasiones que hemos ido al cementerio y que no ha ocurrido nada. Como les he dicho en otras tantas ocasiones, no siempre que se va a un lugar se tiene el resultado apetecido. El compañero de Activity Ghost con la Spirit Radio, reiterarle lo que he comentado en otros programas. Cuando se va a esta investigación solemos llevar diferentes máquinas, grabadoras normales, digitales, de bobina abierta, la Spirit Radio, la Spirit Box. Y con respecto a la Spirit Radio, en estos últimos meses, pues ha habido personas que la han querido copiar creando emuladores. Los emuladores no son aparatos reales, no son máquinas reales, no son máquinas que lo único que hacen es simular, incluso con la careta que están viendo en pantalla. Es decir, lo ve y aparentemente es la misma aplicación, no es la misma. Se trata de una app de imitación que, en este caso, pues no se corresponde con una herramienta a la que ven en pantalla, que es de uso restringido, no es público, es privado y que es una herramienta de investigación. Reitero nuevamente eso en este programa, y ahí tienen cómo empieza a captar también esos sonidos que son las psicofonías vía transradio, subrayo esto, transradio, que tiene la ocasión el equipo de Activity Ghost de grabar. Vamos a ir finalizando esta investigación por el cementerio de la Naya. Vamos a ir dejando
este cementerio en la Sierra de Huelva, no sin antes poner un capítulo de conclusiones. Un capítulo de conclusiones que es importante, porque ¿qué está ocurriendo en el cementerio de la Naya? ¿Sigue habiendo restos? ¿Sigue habiendo huesos? En principio, todos los huesos del cementerio han sido retirados. Pero si uno camina por allá, descubre que todavía hay falanges de dedos, que hay huesos y que no han sido retirados realmente todos. Hay vestigios todavía de seres humanos allí. No son animales, ¿eh? No hay que confundir un hueso de lo que es un hueso de un animal que se identifica bien. La impresión que da es que un cementerio, que yo mismo me voy a contradecir, yo antiguamente, y hace unos meses decía que los cementerios no son lugares donde ocurran hechos extraños, y es verdad, pero sí es cierto que hay algunos donde sí ocurren hechos que son, cuando menos, muy significativos. Y el cementerio de la Naya es uno de ellos. Cuando se remueven huesos, cuando se quita un hueso de un sitio y se lleva a otro punto, pues nos encontramos que más tarde o más temprano ese remover de huesos provoca como una queja, como un lamento del más allá por haber quitado o haber suprimido ese lugar de descanso, último lugar de descanso de esa persona. Tal vez el cementerio de la Naya sea uno de esos lugares donde sucede esto y donde se manifiesta lo imposible. Dejamos el cementerio de la Naya a un lado con esa investigación que realizaron los amigos de Activity Ghost o nosotros mismos y nos vamos a una película de terror, una película que es todo un clásico y que en este caso nos lleva a conocer mejor al exorcista. ¿Quién no ha visto la película El Exorcista? ¿Quién no ha tenido la ocasión de ver este clásico del cine de terror del año 1973 dirigido por William Friedkin bajo guión de William Peter Blatty y un caso que es real, un caso de una novela publicada en el año 1971 que vendió 13 millones de ejemplares. Es una película que está interpretada por Heller Bernstein, Jason Miller, Linda Blair en la protagonista, en esa niña que está poseída, y Max von Sydow como el padre que va a realizar el exorcismo. Y te cuenta la vida de una chica que es poseída y que a partir de ahí empieza a tener episodios que son realmente aterradores. Nada más y nada menos que 10 nominaciones a los Oscar, incluyendo la mejor película, y finalmente ganó dos Oscar. También 7 nominaciones a los Globos de Oro, de los cuales ganó 4. Es decir, que es una película realmente digna de estar en la historia del cine. Pero lo que no sabrán es que la película se basa en un hecho real. En un hecho real que es precisamente un caso que reflejó el prestigioso periódico Washington Post en el año 1949 y que viene a ocurrirle a un niño, a un joven que se llamaba Robbie Mannheim, que también se ha dicho que en ese periodo de tiempo a este niño de 14 años de edad que se le practicaron exorcismos durante un lapso de 3 meses, Ronald Edwin Hankel, pues era el protagonista de la historia. Blatty, al leer esta información en el Washington Post, decidió nada más y nada menos pues encontrarnos con algo muy curioso y algo también muy llamativo, que era que nada más y nada menos una película recreara un hecho tan atroz como un exorcismo y con esa frialdad. Cuentan también, si quieren que les cuenten algunos de los entresijos de la película, que cuando los ven echar el aliento es que se grabó en una cámara frigorífica. Sí, el director grababa en una cámara frigorífica
y le creó tanto pánico en determinadas escenas a los actores, porque dicen que llevaba un revólver y que pegaba un tiro, y que evidentemente se pueden imaginar, les creaba un miedo casi sobrehumano. Esa película se basa en ese exorcismo, y déjenme también que les diga algo. Un exorcismo no es algo que se haga en un periodo de 2 días, 3 días, en un fin de semana, sino que un exorcismo puede llevar semanas, meses, años, y que en no todos los casos ha acabado de buena forma. Todas las archidiócesis tienen 2 exorcistas. Esto es inexcusable. Inexcusable. Yo sé que hay algunos que dirán, no, eso no es así. Todas las archidiócesis tienen 2 exorcistas, reitero, subrayo. Y los obispados tienen 1. Otra cosa es que las autoridades religiosas lo admitan o no. Deberían de saber que mentir es un pecado. Pero es como les cuento. Y que hoy día se siguen haciendo exorcismos. La película El Exorcista, y con esto cierro esta recomendación que le hago hoy, pues es uno de esos trailers, uno de esos thrillers que hay que ver. Este tráiler que están viendo refleja a las claras lo que es esa película histórica, que sin duda alguna les van a hacer sentir un poquito más de cerca lo que es el miedo. Vamos a pasar a otro tema. Vamos a pasar la página de este programa de hoy de Andalucía Paranormal, apasionante, en 7 Televisión Andalucía, para viajar a Perú, para irnos a Ica. Ahí les quiero descubrir un misterio no exento de polémica, que será a vuelta de una pequeña pausa cuando nos sumerjamos en él, y donde también vamos a hablar de literatura y vamos a ver fotografías extrañas. El desierto, uno de los desiertos más áridos que hay, que es el de nada más y nada menos que el de Perú. Dicen que Chile, Perú, desierto de Atacama, es donde hay menos precipitaciones de agua en todo el mundo, pero también donde hay grandes misterios. Están las líneas de Nazca, está lo que es el candelabro de Paracas y están las piedras de Ica. Yo me he permitido traerme hoy una piedra de Ica, que es esta que estoy mostrando en pantalla. Las piedras de Ica, que son absolutamente demoledoras. Ya saben que a mí me gustan coleccionar este tipo de elementos. Y las piedras de Ica lo que refleja, lo que recoge, pues son escenas de la vida cotidiana, de la cultura nazcuense o de la cultura iqueña. Los habitantes de aquel lugar, en tareas agrícolas, con animales de la zona, que hasta ahí no tendría nada de particular. Incluso se considera que hay muchas piedras que son costumbristas en el sentido que nos basamos en todo lo que son las costumbres, ¿verdad? Todo lo que es la vida ordinaria, la vida normal de estas personas que vivían en este punto del mundo. Y las piedras de Ica también tienen otro misterio. Es una piedra dura, es una piedra basáltica, que pesa. Aquí donde se las estoy mostrando tiene también casi el medio kilo de peso, en un elemento tan pequeño como este que cabe en la palma de una mano. Medio kilo de peso casi. Y esta piedra de Ica, traída de allí, de Ica, pues lo que nos va a mostrar también, que es aquí donde está el punto de polémica, es al ser humano conviviendo con animales antediluvianos. ¿A qué se le llama eso? Dinosaurios. El hombre con los dinosaurios, con triceratops, con plesiosaurios, ¿y qué más? Y bueno, nos puede incluso llegar a mostrar a personas que están en plena faena de una operación
una operación quirúrgica, en la cual ahí tienen al profesor Javier Cabrera de Arquea, que fue la máxima autoridad en lo que fueron las piedras de Ica. Y también es curioso porque nos vamos a dar con algo que es extremadamente extraño, y eran la gran cantidad de piedra que está en ese punto y que decían que era un museo lítico, un museo de lo extraño, un museo en el cual había reflejada pues nada más y nada menos que miles de piedras en las cuales hay de todo, pero también avances tecnológicos, como por ejemplo todo tecnología, entiéndanme, dentro de lo que es, por ejemplo, una transfusión de sangre en piedra, que se suponen inicialmente que pueden tener miles, si no millones de años. Pues una transfusión de sangre como que no, como que eso es algo que nos ha permitido la ciencia y la tecnología recientemente. Bueno, pues todo eso también se ve en lo que son este museo lítico, que hoy día está muy disminuido porque también las inundaciones que arrasaron con aquella zona pues han tenido mucho que ver en todo lo que es la conservación del mismo. Ahí tienen incluso una piedra abierta en dos para que vean cómo es por dentro, cómo es interiormente, y que es curioso porque el propio Javier Cabrera de Arquea lo que nos hablaba era de la formación, de cómo pudieron haber sido. Las piedras, para que se hagan una idea, están formadas por andesita del Mesozoico. Algunas son basálticas, también hay que decirlo. Y estas andesitas tienen un tamaño que es variable, un tamaño que va desde 3 centímetros hasta los 15 de la piedra que me he permitido traerles hoy, hasta los 40 centímetros o medio metro que hay en algunos casos. Tienen como una pátina muy fina encima de ello. También hay una fina capa de corrosión que han transformado lo que es el feldespato de arcilla, originando un material más blando que está ubicado en una dureza de 4 en la escala de Mohs. Están grabadas superficialmente esas imágenes y están talladas formando una imagen en relieve y algunos diseños que son realmente complejos, que se pueden incluso asociar a lo que es la cultura de Paracas, la cultura de Paracas, de Nazca, de Tiahuanaco, y que ahí el profesor Javier Cabrera de Arquea pues sostiene una piedra en lo que parece ser pues un plesiosaurio, ¿verdad? Pero claro, para que alguien recoja una imagen de esas características es que el modelo lo tenía que tener cercano, porque un hombre de aquella época pues evidentemente no tiene esa imaginación. Y hay que distinguir dos tipos de piedra. La piedra que refleja simplemente lo que son motivos culturales en aquella zona de Perú, y las otras que son las que reflejan todo ese misterio en torno a esos animales dinosaurios que reflejan una convivencia con el ser humano. Pero claro, el ser humano no ha convivido con los dinosaurios. Los dinosaurios desaparecieron entre los 270 y los 65 millones de años, en dos cataclismos sucesivos. Y a partir de ahí surge una nueva era con nuevos mamíferos más pequeños, más adaptados al medio, y posteriormente, muy posteriormente, surge el ser humano. El ser humano no ha convivido con los dinosaurios. Entonces, ¿qué nos reflejan esas piedras? Porque la imaginación local no es. Una de dos, o es un fraude o es que realmente es cierto lo que cuentan las piedras. Bueno, vayamos por partes. En el año 1963, Juan de Santa Cruz Pachacuti, un cronista indígena, ya reflejaba en su libro Relación de las Antigüedades de este reino de Perú la existencia de las piedras grabadas, de los mancos, como le llamaban, cerca de Ica en tiempos del Inca Pachacutec. De esa forma se van haciendo sucesivas excavaciones que dan
con diferentes piedras, pero ninguno informa de descubrimiento de las piedras de andesita grabada. Simplemente, bueno, pues se van dando informaciones de piedras que eran saqueadas por los huáqueros, por los ladrones de tumba, que se vendían a los turistas. Y aquí nos vamos a encontrar pues con que en el año 1961 el desbordamiento del río Ica propicia que salieran a la luz numerosos restos arqueológicos. Santiago Agurto Calvo, un arquitecto de profesión y rector de la Universidad Nacional de Ingeniería de Lima, de la capital, organizó diferentes prospecciones y en agosto de 1966 encontró una piedra en el sector de Tomaluf, en el distrito de Calango, en el valle de Ica. Ahí es donde nos vamos a centrar, porque años después el yacimiento pues sería ampliamente conocido y sería el profesor Javier Cabrera de Arquea, al que tienen en pantalla en un documento que es casi inédito y que hoy les estamos mostrando, pues es el que da a conocer las piedras. Era médico que dijo haber recibido en el año 1966 de su amigo Félix Llosa Romero una piedra grabada por su cumpleaños. Posteriormente, bueno, pues Javier Cabrera de Arquea informa de haber tenido de haber identificado ese dibujo de un pez que se había extinguido hace millones de años, y eso es lo que le llama la atención a Javier Cabrera de Arquea. Y empieza una carrera por acumular piedras, piedras que se van poco a poco acumulando en ese museo lítico, teniendo también a un proveedor que era un nativo local llamado Basilio Uchuca Mendoza, ya fallecido, y que en los siguientes 35 años sacaron casi 15.000 piedras obtenidas teniendo bajorrelieve y altorrelieve. De esta forma, bueno, pues las piedras pueden incluso llegar en ese inventario, piedras que representaban escenas de dinosaurios, tecnología avanzada, cirugía, mapas, todo ello escenas que incluso tenían miles de años y que incluso justifican el tema con los famosos aliens ancestrales. Creía que de alguna forma había un tipo de tecnología que él llamó el hombre gliptolítico y que el profesor Cabrera habría identificado como una raza que fue capaz de existir con los dinosaurios y que crearía nada más y nada menos que lo que es al hombre moderno. Bueno, pues algún tiempo después hay que decir que se habría marchado esa supuesta cultura y que habría dejado esos restos en todo lo que es la actualidad de Ica y que hoy son muy conocidas tanto en Ica como en Lima como en Ocucaje. Es sin duda alguna la que tuvo el profesor Javier Cabrera de Arquea la mayor colección de piedras que podemos encontrar de este tipo. La datación se realizó entre el año 1967 y 1969 y la vamos a encontrar que arrojaron que la antigüedad no se podía determinar. Pero sí es verdad que se hizo una segunda datación en el año 2003 por el laboratorio de la Universidad Autónoma de Madrid, en algunas de ellas por el fenómeno por el método de termoluminiscencia, y determinó que la datación podía ser entre 100.000 y 60.000 años de algunas piedras grabadas de Ica. En marzo de ese mismo año, el Instituto de Química y Física Rocasolano, con otro método de datación, indicó que podían ser del siglo VI, siglo VII. Y otros que se han hecho de este tipo, pues indican que tienen aproximadamente 61.000 años. Sí es verdad que Vicente París sorprendió porque muchas de estas piedras dijo que eran falsificadas y que eran relativamente modernas. Y aquí es donde también me quiero yo parar, porque se descubrió que el propio Basilio Uchuca había falsificado muchas piedras con un sistema bastante complejo
que era, complejo entre comillas, claro, que era coger la propia piedra, quemarla y luego tallarla. Y evidentemente, pues ahí daba todo un proceso de fabricación que, permítanme también una observación, y es que no daría tiempo en 4 vidas al propio Vasiliu Chuca a tallar esas piedras él solo, es decir, tuvo que tener ayuda. Pero eso son algunas piedras. Yo distingo 2 piedras diferentes, las que son un fraude, aquellas que pueden registrar la convivencia del ser humano con los dinosaurios, de las cuales pues se tienen que poner en duda, obviamente, por la propia cronología de la Tierra, y los segundos tipos de piedras, que son las reales, que pueden ser las auténticas, que son las costumbristas, las que muestran pues la vida ordinaria de las personas de la zona grabadas en la piedra, que pudiera ser muy bien la que yo hoy les he querido traer. Esas piedras pues tienen 2 perfiles geológicos diferentes y lo que hacen realmente es mostrar lo que es la vida normal de estas personas en esta época. Es curioso porque, por ejemplo, algunas piedras representan, como comentaban, a seres humanos que practicaban cesáreas, dinosaurios, reptiles. Se muestran a otros que son saurópodos que atacan y devoran a otros seres, otros eran herbívoros. Argumentos que en cierta forma también son incongruentes si tenemos en cuenta la flora y fauna de todo lo que es aquella zona. Hoy día las piedras de Ica son un objeto que hasta cierto punto son llamados OPARs, objetos fuera de tiempo, porque si se les concede credibilidad, pues evidentemente nos llama la atención esa convivencia del hombre con el ser humano, que sabemos que es imposible. Por otra parte, son documentos líticos históricos, porque sí nos muestran, que son las piedras auténticas, lo que es la vida en esta parte del mundo hace unos siglos. Hay que diferenciar bien, o al menos en mi particular teoría, sobre lo que son las piedras y el fenómeno de las piedras de Ica. El fraude, que evidentemente está presente, la picaresca de la que hemos hablado en muchas ocasiones en este libro que es nuestra particular forma de entender este programa de Andalucía Paranormal, y que hace que se establezca una desconfianza generalizada en torno a todas las piedras de Ica. Como he dicho, hay que saber diferenciar lo uno de lo otro y evidentemente también sorprendernos con la alta extrañeza que tienen estos objetos, por lo menos aquellos que merecen nuestra atención. Les dejo con Javier Cabrera de Arquea, que está en este caso, pues fíjense, mostrando detalladamente todo lo que es esa piedra de Ica. Pero quiero pasar la página de este programa para entrar en una nueva recomendación bibliográfica, en un libro. La semana pasada hablábamos de Recuerdos del Futuro de Erich von Däniken. Esto fue un auténtico boom editorial, vendió millones de libros. Y cuando les digo millones de libros, créanme que para uno que es escritor, vender millones de libros sería casi una suerte, sería una especie de lotería. Quizás continuando con todas sus investigaciones que no plasmó en este primer librito, en lo que es Recuerdos del Futuro, pues nos sorprende a todos con Regreso a las Estrellas. Y él apuesta a lo largo de este libro porque durante mucho tiempo los seres humanos de esta tierra nuestra fueron visitados por inteligencias extraterrestres, por eso Regreso a las Estrellas, y que dejaron en este mundo nuestro huellas de esa cultura, del universo, o que nos habrían ayudado incluso a construir monumentos en piedra, monumentos líticos, como pudieron ser el propio Göbekli Tepe, que hemos reflejado, ¿verdad?, en otros programas. O por qué no pensar que esa humanidad, esa raza gliptolítica, como decía Javier Cabrera de Arquea, pudo haber sido inspirada por estos seres de las estrellas que habla el libro, no yo.
Inteligencias extraterrestres, seres ancestrales, que es lo que nos dice este libro, Regreso a las Estrellas, que les recomiendo que lean en conjunto a Recuerdos del Futuro porque fue un auténtico boom editorial que luego siguió, por ejemplo, Robert Charrour, Robert Temple, el Peter Colosimo. Hay muchas personas que siguieron esta línea. Y nos vamos a nuestro apartado de fotografías históricas con misterio, porque vamos a ver algunas de ellas que son particularmente intensas, como esta, por ejemplo, donde fíjense, una foto de la tripulación de un barco. Lo llamativo es que detrás de aquel personaje que está señalado con un círculo un poquito más iluminado aparece otra persona que parece asomarse tras de él. Lo curioso es que identifican a ese personaje y era un marinero que había fallecido con anterioridad y que pertenecía a la tripulación. Esa foto, grabada posteriormente, captada, realizada posteriormente, refleja la presencia de ese fantasma en esta misma foto que cuando menos es curiosa. Pasamos a otra imagen con misterio, que es ese ser. Esta fotografía le dicen el ser demoníaco, y quiero que se fijen en lo que tienen a la derecha de su pantalla, que es una especie de piernas así negras, con un cuerpo, un tronco poco definido y que parece estar paseándose por lo que es esa oficina. A mí me recuerda mucho las descripciones que hay del demonio de Devonshire, que es un relato clásico, pero esta foto, bueno, pues se pone muchas veces como ejemplo de algo extraño que se grabó, que hay quien dice incluso que pudo haber sido una especie de gorila o algo. Miren ustedes, en una oficina un gorila me extraña, por buscarle muchas explicaciones. Por tanto, bueno, pues los investigadores estadounidenses le dan el nombre del ser demoníaco, y así es como yo se las quiero mostrar. Pasamos a otra imagen. Fíjense a la derecha de la pantalla cómo hay una especie, bueno, de forma central lo que vemos es una mesa de altar, y a la derecha de esa mesa de altar un ser sombreado, translúcido, que realmente lo que refleja, ¿qué es? Pues refleja una especie de monje que curiosamente en esta iglesia inglesa dice que se manifiesta un ser que va tocado con una especie de hábito. A mí me recuerda mucho a lo que dicen que se manifiesta en el Ayuntamiento de Sevilla, y no estoy haciendo ninguna ironía con el tema político, sino que realmente hay en el consistorio sevillano un fantasma al que le dicen el monje, y ahí lo que tienen es un monje en una iglesia inglesa, y en esa iglesia inglesa, pues técnicamente lo que manifiestan los testigos es que ven eso, un monje espectral. Pasamos a una nueva imagen, pasamos la página de esta revista, de este libro que hoy tenemos en Andalucía Paranormal, y de este final de programa, en el cual, fíjense, accidente de tráfico, mortal, su ocupante muerto en el acto. Se hace una fotografía y lo que aparece es una silueta neblinosa, una silueta luminosa, que dicen que es nada más y nada menos que el vestigio energético, el alma de esa persona. ¿Ustedes qué opinan? Sorprendente, ¿verdad? Puede ser el alma, puede no serlo, quién sabe. Simplemente son estas fotografías extrañas que en estos programas históricos les estamos mostrando, y que también tienen mucho que ver con todo lo que es el capítulo del misterio. Si tienen fotografías extrañas, háganoslas llegar a un correo electrónico, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com, andaluciaparanormal.7tv@gmail.com. Es sencillo, el nombre del programa, un punto, la cadena 7tv@gmail.com. Llegamos al final del programa. Programa intenso, programa con muchísimo contenido, un programa para disfrutar, un programa para ver repetido en nuestra redifusión, en nuestra cadena, en 7 Televisión, o a través de nuestra página web, donde lo tienen durante un periodo de una semana en abierto. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días, en el que
os volveré a ver para tratar de sorprenderos con muchas historias, con muchos misterios y con nuevos temas que seguro que son de vuestro agrado. Hasta entonces, quédense con nosotros y disfruten. Muchas gracias.